muchas ocasiones cuando les he hablado de estadísticas religiosas, de estadísticas de tendencia religiosa, les he mencionado un estadista de origen bautista, es decir, protestante, que se llama Ryan Burge, ¿no? R-Y-A-N, Ryan, Burge, con G. Y es simplemente un auténtico ratón de las estadísticas. No solamente porque conseguía estadísticas particulares que distintas universidades le envían, dado que él es, digamos, como el maestro, digamos, de las estadísticas religiosas, pero las estadísticas que se puedan imaginar, a cuántos jóvenes van a culto, cuántos jóvenes han abandonado, cuál es el ciclo de edad en el que han abandonado. Cualquier pregunta estadística que ustedes tengan sobre religión, este hombre la ha abordado. Y preferencias políticas, en fin. Y a mí me gusta seguirlo en X, ¿no? En su cuenta, además de que él tiene una cuenta en Substack donde ya reproduce información un poco más compleja, ¿no? Pero recientemente publicó unas estadísticas muy interesantes, y es que el número de los que se declaran nada, entre ellos los que dicen, mira, yo soy espiritual pero no soy religioso, ¿no? Como en varias ocasiones, en años anteriores les he mencionado, esos números han ido creciendo, y el número de gente que ha ido abandonando las religiones formales, incluyendo la Iglesia Católica, ha ido creciendo en el mundo occidental y también en las grandes ciudades de nuestros propios países. Cada vez hay menos gente que se considera religiosa practicante. Pero en las últimas estadísticas que ha conseguido Ryan Burge, ha notado ya una constante. A mí me gusta seguirlo, lo sigo en su Substack también para ver todos estos números, ¿no? y estar mejor informado, y cada tanto pues poder compartirlo con ustedes. En resumen, Ryan Burge, que escribió un libro hace 2 años, que fue un libro para cualquiera interesado en la sociología religiosa, era un libro inevitable, ¿no? Que se llamaba The Nones, los nada, si quiere llamarlo ustedes, es decir, gente que se había declarado que no era religiosa. Y él se centraba básicamente en los millennials, ¿no? En la generación de los millennials. Y trataba de encontrar, además, por medio de encuestas y de entrevistas, cuál era la razón por la que habían dejado esta religión y habían decidido no hacerse nada. Y lamentablemente las cifras no eran indicativas, es decir, no había una razón fundamental. No es que ya me harté de la religión, no, mis papás me la impusieron, no, yo no estoy de acuerdo. Había de todo un poco, y no había ningún grueso estadístico, es decir, ninguna razón que dijera por esta razón se dejó la religión. El índice mayor, digamos, sin embargo no muy importante estadísticamente, era que simplemente dejé practicar, ¿no? Cuando llegué a la universidad, y de ahí nunca encontré un grupo que me gustara, y ya tuve que comenzar a trabajar la vida, en resumen. Y esto lo he visto anecdóticamente tantas veces cuando le preguntaba a gente, oye, pero tú ¿por qué dejaste de practicar tu religión? No sé, un día dejé de ir a misa y bla, bla, bla. Y esa es la explicación. El asunto es que a principios del mes de abril, Ryan Burge publicó un post que decía, los nuevos datos los confirman. Y adivinen qué, finalmente los nada, los nons, ¿no? O sea, los que no se declaran de ninguna religión, estadísticamente han dejado de crecer. Él ya había dicho, oye, parece que esta tendencia que considerábamos que iba a ser creciente y que iba a ser cada vez peor, de hecho en su libro The Nones, él pronosticaba una pulverización de la religión, ¿no? De las religiones organizadas. ¿Qué cosa hacía? Proyectaba. O sea, ¿qué cosa pasa si se proyecta esta cifra?
y el número de personas que abandonan la práctica siguen creciendo a este ritmo, ¿no? Entonces, él dice, mira, esa tendencia a multiplicarse se ha paralizado, pero no es lo mismo por generaciones. Entonces, esta es la partición estadística que ha hecho y que es muy interesante, ¿no? Muy interesante. Dice la generación X, es decir, ya los que nacieron alrededor de los 70s, ¿no? Siguen siendo los mismos. El 31% de la generación que nació en los 70s es exactamente el mismo número de personas no creían y que habían dejado de la religión que la última gran encuesta que fue en el 2012. El 2012 la generación X era una generación que estaba más joven, ¿no? Y él dice, ha pasado el tiempo y los que no se declaran nada no han crecido, tampoco han decrecido. O sea, siguen siendo los mismos, ¿no? La generación X, por si acaso, son aquellos nacidos entre el 66 y el 76. Después dice otro número que tampoco ha cambiado, son los millennials, ¿no? Esos que llegaron a la conciencia, si quieren, a la juventud y la adolescencia en el cambio de milenio. No es que nacieron, ¿no? Sino que crecieron en esa época. Y son los que nacieron en 1977 y 1995. Los millennials, dice Ryan Burge, tenían un número de crecimiento entre los más rápidos de ser o sea, de no declararse de ninguna religión, pero año a año, desde 2020, es decir, en los últimos 5 años, no han cambiado en ninguna dirección. No han aumentado, no han descendido. Y entonces tenemos 2 generaciones que están bastante firmes, que ya no siguen creciendo, pero tampoco siguen bajando. Ahora, el hecho de que no sigan creciendo no es la mejor noticia del mundo, pero es buena. ¿Dónde están los cambios más importantes que están apuntando hacia la reversión, hacia el cambio? Primero está en la generación Z, ¿no? Los jóvenes de hoy, digamos. Los más viejos, entre comillas, de los Z nacieron en 1996. Y seguimos básicamente con esa generación, esos son los jóvenes de hoy. Esa generación ha visto una pequeña caída, ¿no? Fluctúa bastante. Por ejemplo, 2022 figuraban con el 48%, digamos, o sea, cerca de la mitad. Y luego, para el 2023, bajó al 42%. El 2024 subió otra vez un poquito más, los que no creen, al 44%, pero lo que ha visto, digamos, desde el 2016, es decir, cuando la generación Z cumplió 20 años, es que estas cifras suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan, ¿no? Y en consecuencia, ahí hay una oportunidad, si quieren ver, para los que creemos, digamos, en la importancia de la evangelización. ¿Cuál es el número más grande que ha comenzado a regresar a la religión? Los boomers, ¿no? ¿Quiénes son los boomers? Son los que nacieron entre 1946 y 1964. Es decir, los que ahora se están volviendo viejos. Y hace algunos años, cuando yo trabajaba todavía en EWTN, una de las cosas que me decían es que las nuevas personas mayores que ahora querían
regresar a la religión, reconciliarse con la religión, formaban parte precisamente de esta generación, eran los boomers, ¿no? Si quieren ponerlo así, los sesentones y setentones, lo digo para dar rangos de edad, no lo digo de forma despectiva porque yo estoy entre ellos, ¿no? Me estaría burlando de mí mismo, soy un boomer, yo. Y es curioso porque me hace recordar a las coplas de la muerte del maestre de Santiago, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes esas coplas que son una de las expresiones más acabadas de la poesía española y que aprendíamos en el colegio, ¿no? Recuerde el alma dormida, avive el seso, es decir, la mente, no, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Es decir, los boomers, ¿no? Que tienen ese nombre porque fueron la máxima explosión generacional en términos de hijos. Los que habían regresado de la Segunda Guerra Mundial tuvieron una cantidad grande de hijos y todos nosotros, como quien les habla, o sea, uno de 6 hermanos y mis coetáneos son todos de familias grandes. Entonces hubo un boom poblacional, de ahí viene el nombre boomers. Y esta generación fue la generación que el 68 fue a Woodstock, que entró al rock and roll, amor libre, paz, amor y música, marihuana. Esta generación que marcó una inflexión muy seria en la cultura no solamente norteamericana y europea, y en muchos de nuestros países, especialmente en las ciudades también por imitación, ¿no? Esas son las personas que están volviendo a Dios. Y no es raro, suelen hacerla las personas que van recordando que la vida se acaba, ¿no? Y que vale la pena estar preparado para los que vengan. Entonces encontramos esta curiosidad, las personas mayores que comienzan a pensar en el futuro más allá de esta vida, y también la generación Z, los jóvenes de hoy, que según las cifras de Ryan Burge son bastante más aproximables y en consecuencia una vez más nos hablan de la posibilidad de un renacimiento evangelizador. Que tengas un buen día.